El fin de la Segunda Guerra Mundial significó el inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante los siguientes 40 años y bajo la excusa de la guerra en contra del comunismo, Washington multiplicó su injerencia en América Latina. Durante la década del 80, Bolivia fue utilizada por Estados Unidos como una factoría de cocaína. Las ganancias del narcotráfico sirvieron a la CIA para financiar sus operaciones encubiertas en Centroamérica. I did do it. La caída del muro de Berlín en 1989 marcaría el fin de la Guerra Fría y el nacimiento del pensamiento único. Mr. Gorbachev, tear down this wall. En sintonía con el resto de la región, Washington impuso las privatizaciones como política oficial. Donde gente de empresa, gente de negocios, está incursionando en la política. Trae a la Enron y retira yacimientos petrolíferos fiscales del negocio. Afectaron los intereses bolivianos y también latinoamericanos. Creo, con temor a equivocarme o sin temor, no estoy muy seguro. Me parece que hoy es un día histórico para Bolivia, me animo a decirlo así, porque la decisión del Poder Legislativo de impulsar un juicio en contra de aquellos que enajenaron el patrimonio de todos los bolivianos, privatizando, regalando prácticamente una gran cantidad de empresas estatales, me parece una determinación histórica. ¿Soy muy osado en afirmar esto, doctor? No, me parece que hoy fue un día histórico, efectivamente. En general, no se suele cuestionar acciones de gobiernos democráticos vinculados al desfalco del patrimonio público, a la privatización de empresas públicas, a esta cuestión de hacer negociados con empresas nacionales, y me parece que esto marca un camino histórico en relación a muchos actos de corrupción que hubo en el periodo neoliberal inaugurado por el Consenso de Washington. Nos toca de cerca porque en el marco de la investigación, como veíamos en la presentación que hicimos el año pasado y el anterior para la serie de documentales Invasión USA, parte de la investigación obviamente fue el tema de las privatizaciones durante la década del 90, que se disparan con la caída del muro de Berlín, la caída del bloque socialista y la imposición de ese pensamiento único y del Consenso de Washington. Hoy se presentó el informe de la Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, y en el marco de la presentación habló el vicepresidente y presidente de la Asamblea, Álvaro García Linera. Dijo muchas cosas que nosotros queremos detenernos y darle la mayor difusión en nuestra emisión de Ojo con los Medios de hoy. Les propongo y te propongo, doctor, dándole la más cordial bienvenida a ustedes del otro lado, que pasemos a ver y escuchar a Álvaro García Linera y después vamos comentando algunas cuestiones que puso sobre la mesa de manera muy contundente el vicepresidente del Estado Plurinacional. Hay algunos rebotes. Panamericana llamó a Samuel Doria Medina, llamó a Norma Pierola para que le respondan a Álvaro. Ya estaremos también comentando algunas de esas declaraciones, obviamente tratando de quitarle legitimidad a la muy potente denuncia con elementos muy claros que puso sobre la mesa hoy el vicepresidente y que también nosotros queremos matizar un poco acá comentándolas. Pero vamos directamente con ese material. Es largo y queremos escucharlo con mucha atención. ¿Qué es una patria? ¿Qué es una nación? ¿Qué es algo? ¿A qué llamamos nación? ¿Qué es lo que nos identifica como bolivianos? Un territorio, sus ríos, sus lagos, sus tierras fértiles, su historia, la historia común acumulado durante casi 190 años. Son nuestros héroes, nuestra bandera, nuestro himno, nuestros símbolos, la educación que recibimos en la escuela, las instituciones que nos protegen. Es la vida común compartida, son los recursos comunes poseídos, heredados por las anteriores generaciones
y que nosotros heredaremos a las que vienen. Una patria y una nación es una forma de comunidad. Son formas de recursos comunes, de bienes comunes, idioma, cultura, tradición, territorio, historia, espíritu colectivo, destino. Cuando hablamos de la patria estamos hablando de cosas comunes, es un bien común, un conjunto de bienes comunes. Y cuando alguien ataca a los recursos comunes, cuando alguien cercena los recursos comunes, está agrediendo a la patria. Una forma de agresión a la patria es una invasión que nos deja sin territorio. Y por eso toda la patria se une para defender el territorio. Ya hemos recibido agresiones terribles en el siglo XIX, principios del siglo XX, que han cercenado la mitad de nuestra patria. Esas son las invasiones, intereses foráneos, intereses externos, que nos arrebatan lo que es nuestro patrimonio, nuestra identidad, nuestra herencia, nuestro destino, es decir, la patria. Pero también hay otras maneras de arrebatar, de cercenar los bienes comunes. Un bien común, decimos, es el idioma, es la historia, es la tradición. Pero también un bien común de todos los bolivianos es su gas, es su petróleo, son sus bosques, son sus empresas. Son sus empresas que administran los recursos comunes de los bolivianos. Por eso cuando algún gobierno toca una empresa pública, cuando un gobierno toca los recursos naturales y los usa no para beneficio de todos los bolivianos, sino que los usa para entregar a manos extranjeras o a manos privadas, eso es un ataque a la patria. No es un ataque a tal o a cual gobierno, no es un tema de ideología. Está afectando lo que es de todos, lo que es patrimonio de todos. La historia, el territorio, la tradición, los recursos naturales y las empresas públicas son patrimonio de todos. Protegerlos es nuestra obligación. Y cuando alguien ataca, cuando alguien afecta estos recursos comunes, está atacando a la patria. Y por eso decimos vendepatrias a aquellas personas que se dedican o que se han dedicado anteriormente a privatizar los recursos públicos. De eso estamos hablando. Estamos hablando de una terrible historia, tan terrible como la invasión que recibimos en el siglo XIX y que cercenó nuestro territorio. Del mismo calibre son las agresiones de aquellos personajes nefastos de la historia boliviana que afectaron las empresas públicas, que destruyeron las empresas públicas, que las privatizaron. Esos señores no tienen más calificativo que el de vendepatrias, que el de traidores a la patria. Porque hay cosas que no se puede hacer nunca sin renunciar a su sentido de pertenencia a un país, a una nación. Uno puede pelearse de todo, criticar de todo, pero hay cosas que no se tocan nunca. La patria no se toca. Podemos tener 1000 diferencias y enfrentarnos en 1000 batallas, pero lo común, la patria no se toca. Y quienes renuncian a ese precepto de hermandad, de identidad común, son antipatrias, son vendepatrias, son traidores a la patria. Eso es lo que ha pasado en nuestro país en un periodo que se inicia el año 1990 y que culmina el año 2000. 15 terribles años de una historia nefasta para nuestra vida económica, nuestra vida cultural, nuestra vida social.
fueron los tiempos de los vendepatrias. Los tiempos de los vendepatrias convertidos en gobernantes. Usaron lo que es común, los recursos comunes, los bienes comunes para favorecer a un puñado de personas extranjeras en su mayoría y algunos privados. Usaron lo que es de todos, empresas públicas, para beneficiar a unas cuantas personas. Se las regalaron, las privatizaron. Y al hacer eso, vendieron la patria, cercenaron la patria, traicionaron a la patria. Esta Asamblea Legislativa se propuso estudiar y sancionar esa terrible, nefasta época de traición a la patria encabezada por bolivianos, pero por supuesto bajo comando, dirección ideológico y administrativo de fuerzas extranjeras. Hay un concepto que se usa desde hace más de 100 años que se llama el cipayo. El cipayo era un grupo de personas en la India que ayudaban a los invasores, a los ingleses, para dominar a la propia gente de la India. Y de ahí viene el concepto de cipaísmo, de serviles locales a los extranjeros. Tengo en mis manos el periódico Última Hora. ¿De dónde vino toda esta lógica de privatizar? ¿De dónde vino toda esta lógica de vender la patria y de entregar los recursos públicos a manos extranjeras? Leo el periódico Última Hora, 13 de agosto. Según la Embajada de Estados Unidos, ley de privatización debe ser aprobada prioritariamente. Leo el texto del periódico. Según un informe económico de la Embajada de los Estados Unidos, la ley de privatización en Bolivia debe ser aprobada en la presente legislatura, caso contrario quedaría relegada hasta después de las elecciones del año 93. Funcionarios de la administración se encuentran elaborando un marco jurídico que permita al gobierno vender estas empresas de las corporaciones públicas. ¿Qué diablos hace un organismo internacional diciéndonos lo que tenemos que hacer? ¿Qué le importa a un gobierno extranjero lo que hacemos con nuestros recursos? Pues bien, el año 1991, un gobierno extranjero le decía al gobernante boliviano, elegido por voto boliviano, lo que debía hacer: vender empresas públicas. Esta era la manera en cómo se definía la política en Bolivia hace 20 años, hace 30 años. Los que mandaban en nuestro país eran extranjeros, no éramos los bolivianos. Los gobiernos eran simplemente una puesta en escena, una impostura electoral. Los verdaderos gobernantes estaban acá. Leo otro periódico, periódico Hoy, 20 de noviembre de 1991. El Banco Mundial emplaza a nuestro país a acelerar las privatizaciones. Aquí el titular. Otra vez, otro organismo internacional decidía por los bolivianos lo que había que hacerse. Y ni cortos ni perezosos los gobernantes de entonces, apenas oían la voz y el mandato del amo extranjero, salía la ley y el decreto. No eran los bolivianos los que definían el destino de los bolivianos, era la embajada y el Banco Mundial y el gobierno de turno. Apenas protestaba la embajada, el gobierno de turno saca su decreto. Decreto Jaime Paz Zamora, presidente constitucional, 14 de junio del 91. El decreto establece en su artículo 2: las empresas pertenecientes al sector público serán sometidas a un periodo hasta de 2 años a un proceso de reordenamiento mediante contratos de rendimiento, privatización,
venta de activos o disolución y liquidación conforme a las normas contenidas en el presente decreto. ¿Quién firma el decreto? Jaime Paz Zamora, Carlos Saavedra Bruno, Guillermo Fortún, Mauro Bertero, Mario Rueda Peña. Decide los extranjeros, cumplen los cipayos. Posteriormente, como reclamaba el Banco Mundial una ley, al reclamo del Banco Mundial, el gobierno hace aprobar una ley de privatización del año 1992. ¿Qué dice? Ley de privatización, artículo 1. Se autoriza a las instituciones, entidades y empresas del sector público enajenar los activos, bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales y colectivas, nacionales o extranjeras. Firma Jaime Paz Zamora, firma ministro de Planificación Samuel Doria Medina, firma ministro de Finanzas Jorge Quiroga Ramírez. Los cipayos, los vendepatrias. Dice algo el Banco Mundial, sus serviles seguidores aprueban la ley para cumplir lo que había establecido el Banco Mundial. No les importó la patria, porque la patria para ellos es una cuenta bancaria. Aprueban una ley e inmediatamente se dedican a proceder a privatizar las empresas públicas. Tengo aquí un libro hecho por el señor Doria Medina, El desafío del crecimiento se llama, editado con su plata seguramente, 1992, y él transcribe sus declaraciones de cuando viaja a Francia a reunirse con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el llamado Grupo Consultivo. Éramos un país pordiosero y estos eran los donantes. Y entonces el ministro va con la cabeza baja para hablar como pordiosero, obediente, pero lo que va a hacer en el Grupo Consultivo. Este es el Grupo Consultivo de noviembre del 91, después del jaleo de orejas de la embajada, va corriendo a Francia a decir lo que se compromete a hacer. ¿Y qué dice Doria Medina en su libro? Transcribiendo su propia declaración. Nunca más vendremos, les dice a los donantes, en busca de cooperación para retornar a los días de la vigencia de la empresa estatal productiva. Por el contrario, estamos utilizando su ayuda de los extranjeros para desmantelarla. Mientras logremos éxitos en los primeros 2 años, habremos conseguido un cambio irreversible y habremos encaminado a Bolivia hacia un crecimiento económico liderizado por el sector privado. Su compromiso ante sus patrones. Sigue Doria Medina. Reforma de las empresas públicas. ¿Qué dice Doria Medina? ¿A qué se compromete ante los organismos internacionales? Segundo, es el texto de Doria Medina, página 12. Todas las empresas competitivas que están en manos de las corporaciones regionales de desarrollo están siendo evaluadas para asignarles un precio. Ojo, todas las empresas competitivas, no dice las empresas quebradas, dice las empresas competitivas que están ganando plata. Están siendo evaluadas para asignarles un precio de mercado a fin de que sean vendidas durante los 2 próximos años. Siempre nos decían que habían privatizado empresas quebradas. No, él les dice a sus amos, las empresas competitivas están siendo evaluadas para ser privatizadas. Es decir, para que el extranjero se lleve empresas rendidoras, rentables, que generen plata. Sigue Doria Medina. Las empresas de hidrocarburos y minería están ofreciendo operar bajo la modalidad de joint venture con inversionistas privados,
debido a limitaciones constitucionales que impiden esa venta directa. Un dato interesante que aparece en esta parte del discurso es el tema de que muchas de las empresas que se privatizaron, la gran mayoría en realidad, estaban siendo rentables, digamos. Parte de la ideología que se impuso en ese momento era que el Estado no servía para administrar empresas, que todas eran deficitarias y que por eso tenían que pasar al ámbito privado. Cosa que quedó demostrado en el discurso de hoy del vicepresidente que no era de esta manera. Pasamos a continuación a otra... ¿Qué hora tenemos? Sí, vamos a ver otro de los momentos en los que tomó la palabra el vicepresidente y presidente de la Asamblea Plurinacional, Álvaro García Linera. Pienso que cuando el grupo consultivo se reúna aquí ese año, se estará dialogando con representantes de un gobierno que no tengan ni empresas regionales ni aerolíneas. Si pudieran visitar Bolivia entonces, no encontrarán bancos estatales ni minas operando bajo la administración gubernamental. Esto es lo que Doria Medina se comprometió el año 1992 para el siguiente año 1993. Y por supuesto, señor Doria Medina, ministro de Planificación, como había acordado con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con la Embajada Norteamericana, dijo, están aquí los periódicos, 3 de enero del 92, Doria Medina asume liderazgo en revolución de privatizaciones. Está la foto del señor, un poco más churquito, pero la misma mirada malvada de antipatria. ¿Qué dice? ¿Qué dice el señor Doria Medina? Aseguró que el gobierno demostró fiel cumplimiento de las leyes al adjudicar un contrato joint venture en Mina Bolívar a la empresa Comsur. Detalle con esto, atentos. ¿Quién era dueño de Comsur? Goni Sánchez de Lozada. Él, en su gestión de ministro, le entrega la mina Bolívar. Es una mina que queda en el departamento de Oruro, que produce complejos metálicos, ¿no? Plomo, plata y zinc. Le entrega a Comsur. ¡Qué generoso! ¿Y saben qué recibió a cambio? Esto es al año 92, el 93, el 94, el 95, el 96. 4 años después, el señor Sánchez de Lozada, en retribución a la generosidad de Doria Medina, ¿qué creen que le entrega? Tarijeños. Les entrega la empresa El Puente. Se la privatiza y se la compra la empresa de Doria Medina a precio de gallina muerta, y más tarde, el año 99, se adjudicará a la empresa francesa de Chuquisaca. Era un toma y daca. Hoy yo te doy las minas, mañana tú me das el cemento. Así de clarísimo. No estamos ante un empresario exitoso que se ha esforzado mucho. No, 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 no. Estamos ante un asaltante de los recursos públicos, ante un truán que entrega a un privado, a Sánchez de Lozada, una mina, y luego 2 años después, 4 años después, recibe 2 empresas vendidas a precio de gallina muerta, baratísimo, para engrandar su patrimonio privado. ¿Y saben qué? Recientemente el señor Doria Medina ha vendido su empresa, ¿no es cierto? ¿Se han preguntado dónde está el dinero de la venta de los $300 millones del candidato presidencial Doria Medina, que supuestamente ama su patria? Bueno, aquí hizo lo que pudo para destruir la patria. ¿Saben qué ha hecho con su dinero? No saben, la prensa tampoco lo sabe. El dinero de la venta, los $300 millones, que con tanto sacrificio acumuló en 20 años Doria Medina. Dios mío, si así pudiéramos hacerlo todos, $300 millones en 20 años. Está en el extranjero. Está
tanto ama la patria boliviana que sus 300 millones no están en Bolivia, no están en bancos bolivianos, están en bancos extranjeros. Ese es el amor a la patria, esa es su presencia para invertir en la patria. El dinero de la venta de las empresas de Viacha está en el extranjero, está sirviendo, y ese dinero es de los bolivianos, es el esfuerzo de los bolivianos, es del mercado boliviano, es de las ventas en el mercado boliviano. Pues bien, eso que es producto del trabajo boliviano, ahora está en el extranjero, en bancos extranjeros para financiar otras inversiones. Ese es el candidato patriota, Doria Medina, privatizador, y hoy lo que es de los bolivianos se lo lleva afuera. Es decir, la patria para ellos es simplemente una colonia para sacar, robar plata y llevárselo al extranjero, porque nunca piensan en Bolivia. Su destino no es Bolivia. Vienen aquí para esquilmar al Estado, para esquilmar a la población, juntan un poco de plata y, como cualquier extranjero, patitas para afuera. Sigo con el señor Doria Medina, ministro de Planificación. La razón, 7 de junio del 92. Privatización de las empresas públicas comienza esta semana. El hombre se compromete a privatizar una empresa por semana, valientemente, heroicamente, destruyendo la patria. Gobierno comprometido a transferir totalidad de las empresas estatales. El gobierno boliviano comunicó ante el grupo consultivo reunido en París que hasta finales del 93 serán transferidas o eliminadas las 158 empresas públicas. El plan incluye la privatización total de aerolíneas, empresas productivas, centros mineros, entidades bancarias, agregó Doria Medina en oportunidad de reunirse con el grupo consultivo. Me acuerdo que en una entrevista dijo: yo he defendido YPFB. El señor Doria Medina, en La Razón, el año 93, dice: si estaba en mis manos, YPFB y Comibol estarían privatizadas. Le faltó tiempo para privatizar Comibol y le faltó tiempo para privatizar YPFB. Son sus declaraciones. ¿Qué quieren que nosotros hagamos con una persona que vende el patrimonio colectivo, que mutila la patria? Porque una empresa pública es un patrimonio de todos los bolivianos. Forma parte de los bienes comunes, como el idioma, como la historia, como el territorio. Y quien privatiza lo que es común es un traidor a la patria. En tiempos del señor Doria Medina, se privatizaron en total 35 empresas. Fábrica de aceites y comestibles Villamontes, empresa forestal, ingenio azucarero Guavirá, cabaña lechera, fábrica de cemento Roja, fábrica de cemento Vidrioplano, frigorífico Los Andes, fábrica de cemento Roja Oruro, planta de pollos Bebé, taller de cerámica Chuquisaca, fábrica boliviana de cerámica Favose Cochabamba, criador de truchas Cochabamba, fábrica de cemento Roja Cobija, cerámica Roja, contratos de arrendamiento con empresas mineras, contratos de riego compartido Comsur, Fábrica Nacional de Fósforo, Centro de Acopio Cotoca, Centro de Acopio Abopoy Sosoc, Centro de Acopio Yamparae, Centro de Acopio Tomina, Acopio Redención Pampa, Centro de Acopio Punavilla Talavera, Acopio Betanzos, Acopio Totora, Acopio Clisa, Acopio Juanacas, Acopio Lourdes, Cabaña Prefectural Tarija, Hotel Prefectural Tarija, Hotel Prefectural Caranavi, Hotel Prefectural Churumani, Hotel Prefectural de Pando, Hotel Prefectural Potosí Cuarto Centenario, Hotel Prefectural Irupana, Hotel Prefectural de Tarabuco, Chuquisaca, etc. No hizo más porque le faltó tiempo. Ahí está parte de la denuncia que se hizo hoy. Ya vamos a repasar qué dice Samuel Doria Medina sobre uno de los casos emblemáticos, doctor, que es el de Comsur y el puente, ¿no?
Sí, Cementera El Puente, después aparece de Tarija, que en ese momento era muy productiva, luego aparece, y hay varias denuncias de la época de periodistas aquí bolivianos que dan cuenta de que aparece en el paquete accionario de las empresas, específicamente de Soboce de Samuel Doria Medina. Ese es uno de los casos ¿Qué más dice, emblemáticos. ¿Qué dice Doria Medina? ¿Qué declaró? A través del Twitter, ¿no? Sí, empezó a tuitear hace unas aproximadamente 5 horas. Dice: ¿cómo miente? Linera sostiene que las empresas de las corporaciones de desarrollo se vendieron a los extranjeros, y dice: se vendieron a los bolivianos. Otro: se transfirieron empresas a trabajadores bolivianos como Guavirá con excelentes resultados. Me atacan por haber recibido el respaldo de más de 1.250.000 votos, dice en referencia a las últimas elecciones en las cuales obtuvo el 24,5% de los votos. En otro tuit: el gobierno no quiere un líder que genere alternativa de poder a la rosca palaciega que se quiere eternizar. Otra parte dice en otro: calumnias y calumnias, yo no le di ni Comsur ni nada a Sánchez de Lozada. García de Linera está dolido porque lo pescamos en negociados familiares. Después dice que el vicepresidente, en el último de los tuits referidos a esto, hace de fiscal y juez, hace de su discurso un proceso y dicta condena. Nuestra verdad frente a la mentira, al abuso. No más, dice en un hashtag el empresario cementero Samuel Doria Medina, y es candidato a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, lo que sí, el vicepresidente denuncia algo que nosotros no manejábamos, que cuando Samuel es ministro pasa a manos de Sánchez de Lozada Comsur, y después, cuando Sánchez de Lozada es presidente, le pasa el puente a Doria Medina. Lo que nosotros sí investigamos es que, siendo ministro, Doria Medina se ordena la privatización del puente, la cementera de Tarija, y efectivamente años después esa cementera pasa a manos del propio Doria Medina, lo que es algo verdaderamente impresentable, porque en la primera parte Álvaro decía que muchas de las, o la gran mayoría de las empresas que se privatizaron eran rentables. Entonces es como que ahora sabemos que YPF es rentable. Entonces decimos: vamos a, usted es el ministro y dice, bueno, la vamos a privatizar. O yo soy el ministro y digo, privaticemos YPFB. Te la paso a vos, que sos cercano a mí. Supongamos que no sos cercano, sos un empresario X. Y casualmente 5 años después te la compro. Entonces, obviamente que eso es un pasanacu de estafas. Claro, es obviamente. Lo que se conoce como testaferro. Es más allá de que no haya testaferro. Esta empresa da plata. Yo se la saco al Estado, la privatizo y después, un par de años después, me la quedo. Y la plata la gano yo. La dejó de ganar el Estado, la dejaron de ganar todos los bolivianos y la pasé a ganar yo. Sí, esa fue una característica, sobre todo en los años 90 en América Latina, donde el consenso eran las privatizaciones en todo el continente. Argentina quizás fue el máximo emblema, junto con Bolivia. Hubo otros países como Uruguay que pudieron resistir de alguna manera ese intento privatizador, fue mucho más sencillo, pero muestran cómo, digamos, negociados personales de los políticos, muchas veces siguiendo políticas foráneas, terminaron, digamos, desguazando el Estado y regalando lo que se conoce como las joyas de la abuela. Digamos, en Argentina, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera era considerada, digamos, una de las 5 aerolíneas mejor manejadas en el mundo, y sin embargo fue vendida prácticamente al precio de 2 Boeings, algo parecido a lo que ocurrió aquí con Loy Aero Boliviano. Lo denunció hoy el vicepresidente, no sé si está para verlo después. Se privatizó al precio de 1 Boeing. Exactamente, sí, aparece en... ¿Y cuántos aviones tenía Loy Aero Boliviano? Sí, hoy... Rutas, o sea... Sí, las rutas que tenía, que se pierden además, después son rutas comerciales que quedan vacantes y la toma otra empresa, y Loy además tuvo un pasamanos muy nefasto. Yo insisto, en el caso del puente es peor. Porque una cosa es decir, bueno, yo otra vez, estamos en el Ministerio de Hidrocarburos, vamos a privatizar YPFB, ok. ¿A quién se la damos? Bueno, Enron nos está ofreciendo una coima de $3 millones,
así que se la vamos a vender a ellos. Está, ¿no? Se la diste a una transnacional porque tenés tus negociados por detrás. Pero esto es peor, porque se la diste a alguien, pero después la adquiriste vos. Y esa es la denuncia que conocemos, que hoy volvió a poner sobre la mesa el vicepresidente Álvaro García Linera, y me parece que es más que justo que esto, si la justicia boliviana lo considera pertinente, sea investigado. Luego vino, corregido y aumentado, Sánchez de Lozada. No tengo aquí las copias, no me han pasado los compañeros. Sánchez de Lozada se dedicó a liquidar lo poquito que quedaba ya de las corporaciones y liquidó IPFB, liquidó Entel, liquidó el Oidor Boliviano, liquidó ENFE, liquidó las empresas más grandes y más rentables del país. Estaba aquí con los datos que ha presentado la senadora. Mire, empresa de electricidad, ¿en cuánto lo privatizó este señor? 139 millones de dólares. Eso es lo que hemos invertido solamente en Guaracachi, perdón, en Guarnes. Esa es la inversión del Estado hoy, de un solo año. Sin tomar en cuenta los otros 150 millones de dólares de la térmica del sur, sin tomar en cuenta los 250 millones de dólares para la hidroeléctrica en San José, Cochabamba, sin tomar en cuenta los 350 millones de dólares de la hidroeléctrica acá en Miguillas. Así rifaron, por el valor de 4 termoeléctricas, rifaron una empresa con más de 60 años de vida y que generaba decenas de millones de dólares de ingresos a Bolivia. Yo me río frente a esos 139 millones. Esa es la inversión de un año de ENDE. Y así fue vendido por Sánchez de Lozada. Pongo el otro. Oidor Boliviano, ¿en cuánto lo vendieron y privatizaron? 42 millones de dólares. La línea aérea más antigua, más renombrada del continente, Oidor Aéreo, en 42 millones. Ahorita, BOA genera un flujo monetario que se acerca a los 80 millones de dólares y apenas tiene 3 años. Y la otra empresa que tenía 60 o creo que 80 años, rifada en 42 millones de dólares. El precio de un 737 que hoy estamos comprando, 3, 4, 767. Ni las vías férreas, ni la lata botada, ni el acero ensarrado valía eso. Y así lo vendieron los ferrocarriles, por 39 millones. Y encima, una parte de ello a chilenos. A chilenos. YPFB, ¿en cuánto lo privatizaron? 800 millones de dólares. 800 millones de dólares. ¿Saben cuánto nos ha dado YPFB este año 2014 que ha pasado de renta petrolera? 5.500 millones de dólares. 5.500 millones de dólares. ¿Y en cuánto vendió Sánchez de Lozada todo ese patrimonio? En 800 millones. Esto es lo indignante. Esto es lo que parte el alma, genera molestia. ¿Cómo es posible que empresas productivas que generaban tanta plata, que tienen tantos recursos, se los entregue a extranjeros regalado? YPFB este año ha dado 5.500 millones de dólares. El año pasado, 4.600 millones de dólares. El anteaño pasado, 2.900 millones de dólares. Y todo eso, esto lo vendieron en 800 millones. Eso es la privatización.
La privatización no significó que Bolivia llegaron grandes capitales que generaron empleo, industria, no. La privatización significó la privatización de Doria Medina, la capitalización de Sánchez de Lozada significó que lo que era público, común, que generaba plata, todo eso se lo entregaban a unas cuantas personas, a unas cuantas empresas extranjeras y privadas. Y Bolivia se quedó sin nada, se quedó como un país limosnero que cada fin de año iba a pedir dinero al Fondo Monetario para pagar salarios. Esto es pues traición a la patria. A esto llamamos traición a la patria. Y claro, al final, ya las obras, el año 99, el general Banzer, que en paz descanse, le quedó deshacerse de las refinerías, la vendieron en $100 millones, las refinerías. La refinería de Palmasola en Santa Cruz, la refinería de Cochabamba. Banzer entrega hoy las refinerías a Petrobras, dice, 7 de diciembre del año 99. Continuaron la obra. No se conmovieron por la patria, no se conmovieron por la pobreza de la gente, no se conmovieron por los recursos comunes. La cosa era entregar todo a los extranjeros. La hermana diputada ha hecho un resumen excelente. Yo simplemente quiero darles unos datitos. Para privatizar y para capitalizar, no es que les entregamos así, nos hicimos prestar plata. O sea, fue tal el nivel de colonialismo mental, de cipaísmo, que no solamente les entregamos las joyas de la familia, sino que nos hicimos prestar plata para privatizar. Aquí están los datos. Nos hicimos prestar 444 millones de dólares, que lo hemos pagado todos, lo hemos pagado los bolivianos. 444 nos dieron el Banco Mundial, el Fondo Monetario. ¿Para qué? No para tener otra empresa, sino para privatizar, para limpiar las arcas, para hacer los procesos. Ahí está, me parece que no queda mucho que agregar a las palabras del vicepresidente Álvaro García Linera. El escándalo también parte de eso que decía al final, que encima hubo préstamos para llevar adelante ese proceso de privatización. Sí, era un negocio de ida y vuelta en el cual, digamos, Bolivia a su vez se endeudaba para iniciar un proceso de desguace de sus propias empresas, de su propio patrimonio público. Es realmente escandaloso el nivel de negociados que hay detrás de las privatizaciones y la cantidad de personajes que se han beneficiado de este sistema político, de esta etapa política en la cual el negocio era que no quedaba ninguna empresa en manos del Estado. Acá, en respuesta a la derecha mediática y política, dice en Panamericana Norma Pierola, dice que restó legalidad a proposiciones acusatorias en el legislativo por la capitalización. Dice también la diputada electa, la administración del MAS está causando más daño que los que en 40 años hubieran podido causar los gobiernos tradicionales. Bueno, me parece que más allá de cualquier consideración ideológica, si se vendió, por ejemplo, a una empresa como Lloyd Aero Boliviano en el precio de un avión, me parece que eso hay que investigarlo, ¿no? Y los responsables de ese desfalco deberían estar presos, me imagino, porque son, o sea, es el patrimonio del Estado, es muchísimo dinero, no es qué sé yo, que alguien se guardó algún vueltico por ahí, ¿no? Sí, y en general los países que suelen admirar estos grupos privatizadores siempre suelen hablar de los países desarrollados, de Europa, de Estados Unidos. En general, digamos, en esos países uno ve Europa, el transporte público, digamos, los servicios básicos y cosas que siguen estando en manos del Estado. Que no se les ocurre que ese patrimonio pueda ser parte de una empresa privada o usufructuado por un activo privado. Eso es
digamos, una demostración también de que esto, digamos, ha sido, digamos, una política impuesta y que una serie de cipayos han estado muy dispuestos a participar de eso. Hacemos el segundo corte aquí y a la vuelta, la última parte de Álvaro García Linera hoy, en lo que fue la última sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional del periodo 2009-2015, 2010, ¿no? 2015, claro, enero. Dale, vamos y ya volvemos. Una locura así nunca había pasado en Bolivia, porque esta es una locura. Bolivia se quedó sin recursos, se despidió a más de 48.000 personas, fueron despedidas, 48.000 familias se quedaron en la calle llorando. Perdimos soberanía económica, perdimos soberanía política, nos convertimos en un país mendigo. Eso es este periodo. Entonces, es un periodo que no puede quedar impune, que no lo podemos meramente recordar como parte de la historia, porque los jóvenes que nos están viendo y oyendo hoy tienen que saber que no se puede atacar a la patria impunemente, no se la puede destruir impunemente, que quien atente contra la patria tarde o temprano tiene que tener sanción. De aquí para los siguientes años de la historia, de aquí a 5, 10, 20, 100, 500, 1000, 10.000, 100.000 años de historia, siempre tendrá que haber una sanción a quienes atenten a la patria. Por eso yo valoro el trabajo de esta asamblea y el trabajo de esta comisión especial. Tenemos aquí cerca de 100.000 hojas y todavía no está completa. Tenemos 100.000 hojas que han sido revisadas en un año por esta comisión. No se ha acabado el trabajo. Por lo que nos acaba de informar la presidenta de la comisión, vamos a leer enseguida 2 proposiciones acusatorias. La primera contra Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes, Reinaldo Peter, Samuel Doria Medina, Arturo Bertrán Caballero y Flavio Escobar. La primera acusación. Proposición acusatoria. Y la segunda proposición acusatoria contra Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha, Reinaldo Peters, Alfonso Rebollo, Jaime Villalobos, Fernando Candia, José Luis Landívar, Rolando Suárez Montoya. Señor Alfonso Rebollo, que fue el encargado de la privatización, el hermano que dirigía Entel para la privatización y que ahora es dueño de un periódico paceño, ¿no? Uno dirá, Álvaro, ¿por qué no está más gente? Por 2 cosas. Estas 2 preposiciones acusatorias son referidas estrictamente a 2 casos muy puntuales donde la investigación ha logrado recabar la totalidad de las pruebas. Pero todavía hay muchos otros casos más. Y por lo tanto, la siguiente Asamblea Legislativa Plurinacional, que comienza sus actividades desde el 22 de enero, va a volver a formar una comisión especial de investigación para continuar el trabajo que esta comisión ha hecho y seguir enjuiciando a los responsables de otros casos puntuales de privatización. Esto no acaba acá. Esto no acaba acá. Me dirán, Álvaro, ¿por qué estás escarbando la historia? Legalmente no se puede enjuiciar. No. Ningún boliviano puede olvidarse de quién ha hecho daño a Bolivia. Nunca. Si no, no sería boliviano. Si hace 5 años atrás, hace 10, hace 15, hace 20 o hace 30 años hubo personas que cometieron delitos en contra de los intereses del Estado,
el tiempo no les da impunidad. La mano larga de la justicia irá 5, 10, 20, 30 años atrás para jalarlos del cuello y que ahora paguen sus fechorías ante la justicia. Por eso estamos haciendo esto. Esta información no es solamente para que lo conozcan las nuevas generaciones. De esto saldrá un libro, 2 libros, 3 libros, saldrán informes publicados, saldrán videos, películas. Esto tiene que culminar con enjuiciamiento de los responsables. Y la recomendación que se ha hecho a la comisión es que no amplíen demasiado a las personas involucradas. Un juicio con 20, 30, 40 personas no avanza nunca. Pero un juicio, si lo concentramos en 5 o 10 personas, los fundamentales, ese juicio va a acabar. Y lo que queremos nosotros es de que haya sentencia con los responsables de este daño económico al Estado. Está importante el anuncio, lo valorábamos como histórico. Se saluda que los responsables de estas estafas sean debidamente enjuiciados. Y no solo en Bolivia, sino en todos lados, porque esto que hoy repasamos del caso de Bolivia pasó en gran parte de nuestros países, pero principalmente Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Perú también. Y bueno, México un poquito más tardíamente con el PAN, pero también ocurrió, digamos, se han privatizado los activos del Estado, de las empresas públicas y nacionales. Y de manera escandalosa. Recordemos que la actual Constitución Política del Estado dice que este tipo de delitos son imprescriptibles. Eso también lo mencionaba hoy el vicepresidente Álvaro García Linera. Hay otros casos emblemáticos que tuvieron que ver con el proceso privatizador que no fueron tocados hoy, que nosotros oportunamente los investigamos. ¿Y qué queríamos, en dónde nos detenemos ahora, doctor? Y hubo, para lograr la capitalización que requería, digamos, un visto bueno especial de la Corte Suprema de Justicia, ante la traba de Edgar Oblita Fernández, que era en ese momento el presidente de la Corte Suprema de Justicia y que oportunamente se presentó como una adalid en contra de que se viole la Constitución y de esa manera se entreguen las empresas del Estado mediante las estratégicas, además, mediante el modo conocido como capitalización. Se montó una operación política para que Oblitas fuera corrido de su cargo en la Corte Suprema y así allanar constitucionalmente o anticonstitucionalmente, pero con el aval de la Corte Suprema, del máximo Tribunal Nacional, este proceso privatizador iniciado por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y por Sánchez Brazaín también. Una cosita más, lo mencionan en la comisión investigadora. Yo quiero decir también que esto surge a la luz ahora porque se han logrado las conclusiones de la comisión especial investigadora, que no es una labor para nada sencilla. Y el vicepresidente García Linera también mencionó que estas labores de investigación iban a continuar durante la próxima sesión de la Asamblea Legislativa. Entonces, por eso es, porque ahora se recabaron las pruebas. Una vez que se recabaron las pruebas que están a la mano, ahora sí se puede llevar adelante este proceso o intentar que la justicia lo tome en sus manos. Y reconocer además los años de labor de esta comisión, digamos, no es que es un trabajo de poco tiempo, sino que claro, es un trabajo que ha llevado recopilación de materiales, análisis, chequeo de datos, entrecruzamiento de fuentes, etcétera. Que nosotros venimos siguiendo también porque se tocaba obviamente y están en el documental, por ejemplo el senador Adolfo Mendoza, que es parte del equipo de investigación, y venimos siguiendo esas labores desde el 2013. Exactamente. Desde mediados de 2013 por lo menos. O sea que fue una ardua labor y complejo encontrar todas esas pruebas. Vamos a ver entonces el caso que refería Mariano de el doctor Oblitas, al que mediante una operación de inteligencia junto a la CIA removieron de su cargo para habilitar constitucionalmente las privatizaciones. Doria Medina no había podido privatizar las empresas estratégicas porque la Constitución Política del Estado se lo impedía. Pero Goni cambiaría la historia con ayuda de una operación de la CIA.
Ustedes saben en que en todo el mundo, incluso en Rusia y en el este, están privatizando sus empresas. El 6 de agosto de 1993 llega al poder Gonzalo Sánchez de Lozada con su proyecto de capitalización de empresas estatales. Goni crea el ministerio responsable de la capitalización, financiado por la cooperación internacional. Sin consultar al Congreso, emite 2 decretos con cláusulas secretas que solo se conocerán 10 años después. El procedimiento viola claramente la Constitución política del Estado. Pero Bolivia ha decidido ir por otro procedimiento. Ha decidido no vender lo que tiene, pero más bien invitar al capital extranjero, al capital nacional, que aporten una suma igual a lo que tenemos nosotros como valor de nuestras empresas. Y vamos a poder acordarnos de estos días como los días que se cambió Bolivia definitivamente y se creó un país viable, un país con futuro, un país con justicia. La capitalización no es un centro de corrupción. Edgar Oblitas, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, se opuso a este proceso declarando su inconstitucionalidad. Es en ese momento que aparece la CIA y 3 meses después de emitirse la ley de capitalización, logran la remoción de Oblitas mediante una operación de inteligencia conjunta con el gobierno a la cabeza de su ministro Carlos Sánchez Berzaín. La CIA utiliza a uno de sus agentes de nacionalidad nicaragüense para involucrar a Oblitas en un supuesto caso de soborno. El montaje se arma de manera absurda en un departamento propiedad de Sánchez Berzaín. Se resolvió mediante el entonces ministro de la Presidencia, que se llamó Carlos Sánchez Berzaín, encubrir una operación de soborno hacia el presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Edgar Oblitas, mediante un operativo de la CIA. Y con toda la tecnología que tiene la Embajada de los Estados Unidos, resulta que la grabación se graba sin audio. Fracasan en la parte tecnológica y nunca se sabe qué es lo que dijo. Esta grabación en video que circuló en Bolivia en aquella época sirvió para incriminar. Y suponen que involucró al presidente de la Corte Suprema. Le hacen un juicio, el juicio va al Parlamento, el Parlamento dominado por Sánchez de Lozada y el MNR lo destituye y lo condena a la pena de infamia para que no vuelva a ser política. Resumidamente, un video sin sonido en el que aparece un agente de la CIA dándole dinero a su propio abogado en un departamento propiedad de Sánchez Berzaín, alcanza para enjuiciar y destituir a quien cuestionaba la constitucionalidad de la privatización de las empresas estratégicas. Tras esta movida pasaron a manos privadas los principales activos del Estado, entre ellos petróleo, gas, telecomunicaciones, la línea aérea de bandera nacional y los trenes. El Senado de la República reivindicó a Oblitas. Años más tarde, en el siguiente periodo, el presidente de ese tribunal, Edil Sandoval Morón, dijo que no podía soportar más el cargo de conciencia de lo que había hecho por presión partidaria. La Asamblea de Juristas de Bolivia y el Consejo Latinoamericano de Juristas reivindican a Oblitas. Pero, infelizmente, esa reivindicación no alcanza para revertir la capitalización. Ojalá que avance esta investigación tan necesaria que, según la información que manejamos hasta el momento, sería prácticamente inédito. Un datito más que tiró hoy el vicepresidente Álvaro García Linera, comentó que durante el periodo que fue Samuel Doria Medina ministro del gobierno de Paz Zamora, se vendieron activos estatales por 90 millones de dólares, pero los préstamos a los que hubo que acudir para, paradójicamente, realizar estas ventas sumaron 140 millones de dólares. O sea que vendimos
activos estatales en 90 millones, pero nos prestamos para hacer esa misma venta de manera insólita 140 millones de dólares. El vicepresidente decía, ¿cuál es el negocio? Y estábamos discutiendo, mientras veíamos el reporte, si esto era inédito o no. No estamos muy seguros, porque en Argentina se hizo algún tipo de investigación, pero... Más vinculada a actos de corrupción en la puesta en marcha de las privatizaciones, o en la forma, en los modos en que se realizó, pero no apuntando al núcleo de la privatización. Bueno, entonces ojalá que esto llegue a buen puerto y no se quede ahí, porque realmente ha significado, más allá de que haya pasado hace 20 años, 25, entre 15 y 25 años, ha significado un desfalco, evidentemente, para las arcas del Estado, para todos los bolivianos, muy significativo. Entonces alguien tiene que ser responsable penalmente de todo esto, cosa que usualmente nunca ocurre, ¿no? Vamos, ¿qué hora es? Nos vamos, chau. Nos vamos. Doctor, gracias. Comandante. Hasta mañana, nuevo capítulo de Ojo con los Medios. No te lo vas a perder. Un abrazo grande. Chau, chau.